Bien, veamos. Hay una fase que no está descrita en la placa anterior, en la fase anterior, una fase intermedia antes del sombreado, en donde ya vamos haciendo estos detalles más naturales de la escultura. Hablo de estos quiebres más orgánicos de la ceja, la forma del párpado del ojo, pero estos de igual manera tienen que ser descritos, dibujados por copia. Es decir, esta zona de sombra yo tengo que medirla con la varilla y trasladarla aquí. Y tiene que ser el mismo tamaño. Bien, ya se pone un poco más complejo porque son masas que tienen bordes a veces un poco más esfumados. Entonces hay que hacer este análisis en el momento de ir colocando, que se cumpla también la forma, pero un poco más compleja, más natural. Hasta el último momento tenemos que ir observando el parecido de cada microzona, de cada zona, cada curvatura. Cada línea tiene una expresión. Cada línea va teniendo una expresión. Es decir, o es recta, o es diagonal, o es esfumada. Y eso mismo es lo que nos entrena para luego observar un modelo y poder describirlo eficientemente, ¿no? Podría ser un cliente en un retrato o cuando estamos haciendo una figura. Bien, la fase siguiente entonces es la del sombreado, pero tenemos que darle mucho trabajo a esta parte, a este momento. Bien, entonces estas líneas iniciales del encaje primario, por ejemplo estas de acá, ¿no? Eh, Eliminamos un poco su potencia, su contraste, y desde la línea guía podemos hacer indicaciones, ¿no?, de las secciones que van a terminar el detalle, pero progresivamente. Observo entonces, por ejemplo, aquí el perfil, cómo viaja la línea haciendo curvas y rectas o semicurvas variadas en el ángulo correspondiente. Es decir, observo, analizo el detalle, retengo en mi mente, en mi memoria, y regreso acá. Y trato de hacer la copia. Veamos entonces, esta línea viaja así. Esta es un poco más curva. Y siempre con una estrategia de no apretar el lápiz al máximo, ¿no? Por si acaso tuviéramos que hacer alguna rectificación, no aprieto el lápiz al máximo. Así por dentro del encaje voy haciendo el trayecto. Si es que ya estoy seguro, después de este momento comparativo, si es que estoy seguro de que ahí debe ser, entonces recién ahí voy a afirmar la línea. Ya tiene algunos pormenores más, pero ya voy haciendo el detalle, el detallismo ahí, ¿no? Luego, es mejor avanzar sobre las áreas grandes, las formas grandes. Una manera de trabajar, si ya estamos un poco más entrenados, es proponer por dónde irían las líneas. Por ejemplo, propongo que esta línea vaya así, por acá. Es lo que me parece. Un poco más inclinada por acá. Pero la consideración que debo hacer es que tengo que medirlas aquí y hago la comparación inversa. Desde aquí lo llevo hacia allá y me fijo si es que la línea está bien. Por suerte está bien, coincide con esta de acá. Es decir, mi vista está funcionando bien hasta ese punto. Bien, pero siempre funcionará por una actitud comparativa. No es la versión mía, ¿no? No importa mi versión. En este instante es un entrenamiento fuerte. ¿Hasta qué punto puedo yo concentrarme para conseguir una similitud?
Bien, entonces quien se está midiendo finalmente soy yo en este entrenamiento duro. Bien, en todo momento, incluso cuando estamos haciendo las líneas de detalle más pequeñas, tiene que haber el tratamiento comparativo. Y esto ocurre cuando tomamos distancia y observamos una placa, una parte de la placa, y la comparamos inmediatamente con nuestro trabajo. Bien, debemos estar muy concentrados en la distancia que nos permita observar las dos a la vez. Bien, yo diría que es un paso o dos pasos atrás, ¿no? Para que podamos observar en pequeño la placa y el tratamiento comparativo, ¿no? Encontrar la diferencia justamente de un área, de una línea, si de repente está muy vertical y aquí está más diagonal, debemos hacer una copia exacta, ¿no? Eso es lo que va a entrenar nuestro ojo. Ocurre que, pues en el arte moderno ya no se considera mucho este tipo de entrenamiento. Sin embargo, cada vez más hay grupos amplios de dibujantes y pintores que sienten la necesidad, han encontrado aquí una verdad que se había olvidado en el tiempo, en todo el siglo XX, como explicaba en el otro video. Bueno, y al redescubrirse estos sistemas, ya nos explicamos por qué de tanta calidad en las obras académicas que nos dejaron los pintores del 19, ¿no? Este tipo de entrenamiento entonces nos ha abierto la puerta a un entrenamiento de gran y de alta calidad. El Bargué entonces viene a ser un método de entrenamiento en un tipo de arte, en un tipo de trabajo del dibujo naturalista, que siempre elabora sus obras a partir de un modelo. Bien, dentro del arte figurativo entonces es el fundamento que nos va a ir ayudando para comprender cómo hacer una transcripción de una imagen real hacia un trabajo bidimensional, un dibujo. Y esto tiene implicancias también en la pintura, porque cuando trabajamos masas concretas, esto podría ser la sombra hecha por una pincelada, como hacía Velázquez, como hacía Sargent, como hacía Sorolla. Una pincelada de forma concreta. Entonces hay un adiestramiento fuerte en la forma de las masas que traducen la imagen real en una obra bidimensional. Entonces este entrenamiento es necesario. Aquí en Latinoamérica poco a poco se va formando un grupo grande de dibujantes que aman estas técnicas progresivamente, ¿no? Esto vino entonces de Europa, se redescubrió, se reeditó este método en los libros hace unas décadas, pocas en realidad, y ya se comenzó a usar. Es muy potente, es una metodología muy potente, ¿no? Yo lo utilizo en los dibujantes iniciales y rápidamente adquieren mucha destreza en las proporciones, en el valorado, cambia su visión, cambia la visión del dibujante de hacer algo más intuitivamente al ojo y en donde a veces les queda bien y a veces no, cambian a un método concreto en donde ya fortalecen realmente la visión que tienen de la imagen realista. Muy bien, entonces yo acá lo que estoy haciendo ya es un acercamiento un poco mayor a la imagen descrita por masas de sombra, ¿no? De lo que antes era solamente una línea cruda y básica, ahora va siendo progresivamente una línea más orgánica de separación de luz y sombra.
Luego mi línea guía la voy a tener que borrar. Yo produzco otras líneas guía necesarias para producir más detalle. O sea, sigo con el mismo proceso, pero en un nivel un poco más pequeño, más detallado. Acá, por ejemplo, vendría una sombra fina en la forma del ojo. Entonces yo voy haciendo una especie de línea que va indicando esa separación. Pero debo hacerla con mucha paciencia. Cuando ya estamos en la etapa del sombreado, vamos llenando los espacios con trazo pegado, compacto, aún sin el oscuro final. Ese irá llegando poco a poco. Si es que la masa entra en perfecta armonía con la sombra del modelo. El trabajo es el mismo. Producimos, producimos la masa, la forma de la masa de sombra, la comparamos también con la masa de luz, como si fueran secciones independientes, las cuales podemos ir comparando de lado a lado, ¿no? Y tienen que ser similares, iguales en todo lo posible. Voy avanzando entonces con un llenado inicial. Este queda todavía un poco arenoso porque mi lápiz está viajando rápido y, y de manera echada todavía. Es decir, el ángulo del lápiz es echado para hacer un llenado más armonioso, limpio, hasta ese nivel. Y luego con la punta fina tengo que limpiar aún más el valor tonal. Esto es algo progresivo, ¿no? El lápiz más empinado, más en punta. Y voy limpiando el valor tonal hasta llegar al oscuro, observando justamente los bordes de las fronteras que deben ser o esfumadas o cortantes. Por ejemplo, la del párpado de abajo y la piel que cuelga del homero es un poco más cortante de este lado. Y de este lado de la mejilla alta, por el malar, es más suave. Entonces lo dejo así, algo flexible, un poco más esfumado con los trazos, ¿no? Y esto todavía es un momento preliminar. Hay micro relieves acá en estas zonas que puedo ir marcando. Bien, pero lo importante es tener el bloque de la luz, el bloque de la sombra, ya perfectamente descrito, pero con un valor tonal. Bien, y bueno, el sombreado va para largo, ¿no? No es bueno apurarse. Bien, hasta ahí el ejercicio de hoy día. Cuando esté más avanzado, cuando esté algo más avanzado, les comento algunos detalles más. Practiquen este método, les va a encantar, ¿no? Es un buen inicio en el dibujo realista. Hasta luego.